Bueno, estamos hablando hoy con Ignacio Galán, el director general de Iberdrola a nivel global. Queremos agradecerle mucho que esté con nosotros en el Financiero Presidente y consejero delegado. Presidente y consejero delegado, que bueno, en México decimos siempre consejero delegado es como la cabeza máxima, director general y tal, pero es cierto, el cargo oficial es justamente presidente, consejero delegado. Ignacio, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. Quería preguntarte primero si nos puedes ubicar en el mapa completo, para México particularmente, de las inversiones que ustedes han estado haciendo. El año pasado se anunciaron por ahí de junio, si no me recuerdo mal, alrededor de 10,000 millones de pesos de inversiones de parte de ustedes en generación eléctricas, plantas y tal. ¿Dónde está el mapa? Hay muchas cosas que ocurren en Nuevo León, cosas que ocurren por allí en el occidente del país, en el Estado de México, en el centro. ¿Dónde está el mapa? Bueno, Iberdrola es ya un clásico en México, llevamos casi 18 años, empezamos con centrales pequeñas y en este momento pues somos el segundo productor de energía eléctrica de México. Tenemos centrales en Monterrey, tenemos centrales en Tamaulipas, tenemos centrales en Tamazunchale, en San Luis Potosí. Bueno, tenemos repartido por muchos sitios. En este preciso momento tenemos en construcción 7 nuevas centrales eléctricas, tenemos en marcha para hacer otros 4 parques eólicos, centrales eléctricas. Una es en Baja California, otra es al lado de Monterrey, también en Nuevo León, y luego hay 4 cogeneraciones, creo más, una ampliación también de una central nuestra en Monterrey, y luego parques eólicos en Puebla. Recientemente estuve por allá en el mes de noviembre con el secretario de Energía, con Pedro Joaquín Codwell y con el director de CFE, con Enrique Peña Nieto. Estuvimos inaugurando, y con el gobernador de Puebla, un parque eólico allá. Es digamos, suficiente lo que ustedes están haciendo en México en cuanto a es un despliegue importante de recursos, y al mismo tiempo pues México parece que empieza a demandar una cantidad de energía brutal. Ustedes, otros jugadores, están entrando cada vez más fuerte en ese mercado. ¿Es cómodo este nivel de inversión que tienes en este momento siendo desplegada para...? Bueno, yo me comprometí con el presidente Peña Nieto cuando lanzó la reforma, de que por falta, que la reforma creo que es una de las grandes cosas que se han hecho en México en los últimos tiempos. Creo que la posibilidad de atraer inversiones como están atrayendo, la rapidez con que están haciendo no solamente la legislación, sino todos los desarrollos de esa legislación para hacer un mercado mucho más abierto, para que los mexicanos se puedan beneficiar de unas condiciones de precios mucho mejores. De hecho, están bajándose los precios en México, y además una inversión en un tiempo muy corto que haga que movilice muchísimo a la industria mexicana. Yo creo que es un tremendo acierto. Me comprometí que por falta de recursos no iba a faltar, y que como primera medida le ponía encima de la mesa 5.000 millones de dólares para invertir en México. En este momento debemos llevar como algo más de la mitad, todavía queda por lo menos otra mitad para hacer, y seguiremos desarrollando. Yo creo que lo que se ha hecho en México en estos años es realmente tremendamente notable. Precisamente estos días aquí en Davos, yo presido el foro económico, el foro energético de Davos, presentamos un documento sobre el futuro de la energía en países emergentes. Se pone como ejemplos 2 países, que es México e India. Claramente México, las condiciones de demanda previstas en los próximos años, el cambio de tecnología, de unas tecnologías muy emisoras a unas tecnologías mucho más medioambientalmente amistosas, más renovables, pues claramente es una oportunidad tremenda, y se está haciendo. Por parte de CFE están haciendo un esfuerzo de inversión muy grande, y por parte de empresas privadas como nosotros pues estamos también haciendo lo mismo, de manera que en los próximos años sin duda México va a tener mejor energía, más cantidad de energía y en unas condiciones económicamente mucho más atractivas. Mucha gente no sabe, Nacho, pero alrededor, ¿qué será? Como del 20% de la población en México pues recibe energía que ustedes están creando, alguna cosa así. Sin embargo, el recibo que nosotros tenemos en casa o muchas veces en las empresas, pues viene de parte de CFE, ¿no? Hasta el momento, ¿ustedes eventualmente estarán con un contacto directo hacia el consumidor? No, bueno, de acuerdo con la reforma energética, primero, una buena parte de nuestras instalaciones, la energía
se queda con ella la CFE. La CFE es el distribuidor, el que llega a la última milla al cliente final. La reforma energética tiene varias fases. Una primera fase que esa apertura de mercado solamente para grandes consumidores, cosa exactamente igual que se han hecho en la mayor parte de los países. Se empieza con los grandes consumidores, nosotros esas centrales que estamos construyendo es para grandes consumidores, como puede ser Kimberly-Clark o el Grupo Alfa o similares, que ellos necesitan en muchos casos no solamente electricidad, sino también vapor, entonces le hacemos una planta ad hoc para ellos y le vendemos energía a ellos. Hay un proceso de que consumidores hasta creo que es un megavatio de potencia instalada van a estar liberalizados en unos procesos y es posible que en el futuro puedan cambiarlo. Pero en este momento la legislación está pensada solamente para estos consumidores y para, en cambio, que representan una parte muy importante de la energía de México. Es decir, estos grandes consumidores industriales consumen muchísima más energía que millones de mexicanos en sus casas. ¿Cuál es el balance de las fuentes de energía para generación eléctrica? Porque está el combustóleo, que es muy importante en México, cada vez más se habla del tema eólico, ustedes están participando también, como ya lo dijiste, con interés creciente ahí, pero ¿cuál es este balance? ¿Qué porcentajes tenemos? ¿A dónde tenemos que aspirar a llegar? Bueno, yo creo que el plan que tiene México y que está desarrollando con mucho éxito CFE es transformar esas centrales de combustóleo, que son más costosas por una parte y además mucho más emisoras desde el punto de vista de emisiones de CO2 o de partículas contaminantes, transformarlas en centrales de gas. Han hecho una primera aproximación, es que aquellas que todavía estén en una situación razonablemente buena de explotación, en lugar de utilizar combustóleo como combustible, utilizan gas natural como combustible. Ustedes están en eso, ¿no? Nosotros estamos en las centrales nuevas y luego hay unas centrales nuevas de nueva planta o cierre de antiguas instalaciones de combustóleo que se hace una central nueva de ciclo combinado que es mucho más eficiente desde el punto de vista económico que quemar gas en ciclo abierto en una antigua central, una planta de combustóleo. Nacho, cuando tú ves lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, por ejemplo, y lo que todos vemos a ese respecto, hay una transformación, parece muy patente, de los fundamentales económicos de la industria de hidrocarburos. ¿Qué tenemos que pensar en este momento en el mundo, en México, respecto de lo que esto implica como reto para todas las industrias? Es una fuente importantísima originalmente de energía, pero al mismo tiempo se está reconfigurando el mapa de los commodities en el mundo. Bueno, esta mañana he asistido a una mesa redonda con el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y con el presidente de Hitachi y con el presidente de una compañía solar china. Y hemos estado precisamente debatiendo estos temas. Fatih Birol, el director de la Agencia Internacional de la Energía, hablando del tema del precio del petróleo, considera que es una situación coyuntural. Ha habido una situación de demanda que por unas circunstancias o por otras ha bajado en una serie de países y por otra parte ha habido un exceso de oferta como consecuencia de los combustibles digamos explotados por no medios tradicionales, el shale oil fundamentalmente, y luego la aparición de nuevos ofertantes que hasta ahora pues no estaban, como puede ser el caso de Irán o el caso de las exportaciones de Irak que han aumentado, etcétera, etcétera. Y esto está configurando pues una situación de desequilibrio. Él decía que las inversiones en perforación de nuevos pozos el año pasado disminuyeron un 20% y que este año pueden disminuir en otro 16% adicional. Quiere decir que si eso continúa así, la ecuación de oferta y demanda se va a volver a cruzar y muy probablemente en un periodo, según decía él, de 2-3 años los precios vuelvan a aumentar. Sí es cierto que desde el punto de vista energético, después de la cumbre de París, claramente los combustibles fósiles no van a ser la fuente para producir en un periodo más largo, estamos hablando de un horizonte largo para producir electricidad, se utilizan más otras fuentes. Pero sin duda todos los fósiles tienen una aplicación industrial impresionante, no solamente es quemarlos, por tanto creo que el futuro del petróleo va a seguir teniendo un futuro sin duda claro y brillante. En una primera etapa, un periodo corto puede estar afectado por esta situación y un periodo más largo sin duda se estabilizará y entrará en unas condiciones mucho más atractivas. En el caso de México, ya quisiéramos algunos países tener las reservas que tiene México y las posibilidades que tiene México de sus combustibles fósiles. Por tanto, mexicanos, sentiros orgullosos de tener lo que Dios os ha dado, porque yo creo que es una joya.
Finalmente, Nacho, te quiero preguntar, ¿cuál es el riesgo más importante para un país como México que está instrumentando su reforma energética, que tú bien celebras desde hace ya mucho tiempo por lo que está ocurriendo en el país, pero siempre hay riesgos en el horizonte? Esto del petróleo que bien reflexionas, mucha gente lo percibe en el corto plazo como una problemática para las finanzas públicas, por ejemplo. En el mundo energético, ¿cuál dirías es el riesgo más importante que hay que vigilar en estos momentos? Bueno, yo te diría más bien lo contrario. ¿Cuál es la oportunidad? Yo comentaba antes, de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de energía en el mundo en los próximos 25 años va a aumentar el 40%. En el caso de la electricidad, la energía petróleo más energía eléctrica. En el caso de la electricidad, después de la cumbre de clima de París, va a ser necesario electrificar mucho más la economía. Y esto significa que la electricidad, según sus estimaciones, la demanda va a crecer en un 80%. Por tanto, el futuro de la energía es brillante para los unos y para los otros, porque el mundo seguirá pidiendo más y mejor energía. En el caso de la electricidad, la oportunidad tremenda es energías renovables, es redes inteligentes, es sistemas de almacenamiento de energía. En el caso de México, yo le he comentado varias veces, para hacer almacenamiento con sistemas de bombeo hidroeléctrico. La geografía y la hidrolicidad de México es muy parecida a la estructura que tenemos en España. Hemos reconvertido nuestras centrales en centrales reversibles que pueden almacenar en momentos de exceso de energía, bombeando agua hacia cotas más altas y soltando el agua hacia cotas más bajas en el momento que precisa. Todo este tipo de cosas son inversiones y es cambiar un sitio y, por tanto, creo que es una oportunidad, no es un problema. ¿Qué le dice el presidente de Iberdrola a un mexicano común y corriente, a una ama de casa, a una pareja joven que se está estableciendo, que está viendo quizá con ojos un poco de incredulidad la baja en los precios de la electricidad? ¿Qué le dice el presidente de Iberdrola a ese mexicano que está tratando de prosperar, salir adelante desde el punto de vista económico? Bueno, que yo creo que México es un país con unas oportunidades impresionantes, un país joven. Uno de los graves problemas que tiene la mayor parte de los países europeos es que somos países viejos. Un país joven, de gente con ganas, con una estructura social con tremenda iniciativa, con un nivel formativo creciente y, por tanto, creo que apuesten, que el país merece la pena y que, sin duda, van a triunfar siendo emprendedores. Que no esperen que le den las cosas hechas, que un país joven tienen que salir a ser ellos los que lo hagan. En un país viejo tenemos que proteger lo que tenemos. Un país joven tiene que construir todo y, por tanto, tienen grandes oportunidades de hacer las cosas muy bien y que les saldrán bien. Nacho, muchas gracias. Sí, mucho éxito acá en Davos, como siempre. Muchas gracias. Continuamos.